estén al tanto. Bueno, ahora sí, cordial saludo, estimados estudiantes. Les damos la bienvenida a la cuarta web conference del curso de probabilidad del periodo académico 1601. Les habla el tutor ingeniero Joan Sebastián Bustos Heredia. Estoy con el profesor Gonzalo Fester. Entre los dos vamos a dictar la web conference que abarca todo lo que tiene que ver con la unidad 1 para la resolución de la tarea 2, en el que vamos a tratar los temas axiomas de probabilidad y teorema de Bayes. Entonces, denme un segundo, voy a compartirles pantalla. Y vamos a proceder con la grabación. Profesor Gonzalo, ¿usted se puede desmutear por usted mismo? ¿Me confirma? Por favor. Profesor Gonzalo. Sí, te escucho, Sebastián. Listo, profe Gonzalo, gracias. Entonces nuevamente voy a compartir mi pantalla. Listo, muy bien. Como les venía diciendo, denme un segundo que aquí hay más estudiantes que están intentando ingresar. Como les venía diciendo, vamos a tratar unidad 1, técnicas de conteo y teoría de la probabilidad. Vamos a ver los temas que corresponden a axiomas de probabilidad y teorema de Bayes, ¿vale? Nuevamente, para los que están ingresando en estos momentos, les habla el tutor Joan Sebastián Bustos con el tutor Gonzalo Fester. Hoy 25 de febrero de 2021, donde se va a oficializar la cuarta web conferencia del curso de probabilidad para el periodo académico 1601. Listo, profe. Bueno, muy buenas tardes para todos, jóvenes estudiantes. Por favor, me confirman si me escuchan perfectamente y si pueden ver la presentación. Muy bien, de Aura. Como les decía el profesor, hoy vamos a tratar los temáticas de axiomas de probabilidad y teorema de Bayes. Vamos a comenzar hablando sobre unos conceptos muy importantes que debemos manejar al momento de trabajar con temas de probabilidad. En esta parte nos vamos a referir a lo que es el concepto de probabilidad. Nos dicen que la probabilidad es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un suceso determinado mediante la realización de un experimento aleatorio del que se conocen todos los resultados posibles bajo condiciones suficientemente estables. Nos dicen además que la probabilidad de un suceso es un número comprendido entre 0 y 1. Como les decía, es un número que se evalúa o que evalúa la posibilidad de algo que suceda y tiene un valor mínimo de 0 y un máximo de 1. Ahora, ¿para qué se usa la probabilidad? Simplemente se usa como un soporte necesario para la toma de decisiones cuando se realiza un estudio estadístico. Decimos que un experimento, además, es de azar si no se puede predecir su resultado. Y se llaman experimentos aleatorios los que dan lugar a experimentos de azar.
Al conjunto de todos los resultados que pueden obtenerse al realizar un experimento aleatorio se le llama espacio muestral y se denota por S o por el símbolo que tenemos ahí en pantalla, de sigma. Además de esto, tenemos unos conceptos básicos que debemos manejar, que son el de elementos, que decimos que es cada uno de los posibles resultados del espacio. Un evento, que en general es un conjunto de eventos simples o posibles resultados del experimento. Un evento simple está compuesto por un único elemento. Y decimos que un evento es vacío o que ocurre cuando el evento buscado no tiene ningún resultado posible. En este caso decimos que el evento es vacío. Por ejemplo, un ejemplo de evento vacío sería el lanzamiento de un dado y tratar de buscar un resultado donde salga un 8 en el lanzamiento. Ya sabemos que eso es un evento vacío porque no es posible obtenerlo. Continuamos. Decimos que a cada subconjunto del espacio muestral se le llama suceso o evento y que se denota por las letras mayúsculas del alfabeto, ya sea A, B, C, así sucesivamente. Ese evento es un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, se lanza una moneda 3 veces y se observa lo que ocurre. Consideremos el evento A de que al menos ocurre un sello. Nos preguntan cuál es la probabilidad de A. Primero, determina el espacio muestral y su cardinalidad. Segundo, determina el evento A y su cardinalidad. Y tercero, se calcula la probabilidad de A. En el siguiente diagrama vamos a observar el procedimiento para hallar todos los posibles sucesos o elementos del espacio muestral. Si hacemos un lanzamiento, tenemos una cara, sello. Si hacemos un segundo lanzamiento, puede ocurrir que tengamos cara y sello. Y si hacemos un tercer lanzamiento, tenemos la misma posibilidad que ocurra cara o sello. Para cada una de las dos situaciones, si el evento o el evento que ocurre es que caiga sello, entonces se tiene la posibilidad también de que al segundo lanzamiento sea cara o sello y que en el tercer lanzamiento para cada una de esas posibilidades se tenga cara o sello. Entonces simplemente vamos a hacer un espacio muestral con todas estas posibilidades. Aquí tenemos 3 caras, aquí tenemos 2 caras, un sello, aquí tenemos una cara, sello y cara, aquí tenemos una cara, 2 sellos, aquí tenemos una cara, un sello y 2 caras, luego tenemos sello, cara, sello, luego sello, sello y cara, y por último 3 sellos. De esa forma obtenemos el espacio muestral para este suceso. También decimos que la probabilidad de que ocurra un suceso A asociado a un espacio muestral está dado por la siguiente fórmula. Probabilidad de que ocurra el suceso A la obtenemos como el cociente del número de casos favorables al suceso y el número total de casos posibles. O bien, probabilidad igual al cardinal de A sobre el cardinal del espacio. De esta forma podemos hallar la probabilidad de A. Ahora vamos a hablar de unos conceptos importantes que son los axiomas de la probabilidad. ¿Cuál es el propósito en esta temática? Identificar y aplicar las diferentes propiedades y axiomas de la probabilidad
en ejercicios que involucran este concepto con el fin de facilitar más su comprensión. Miremos entonces la siguiente situación. Sea ese el espacio de eventos de un experimento y Y un evento cualquiera de ese. Se tienen los siguientes axiomas. La probabilidad de S es igual a 1. O sea, la posibilidad o la probabilidad de ocurrencia de S es igual a 1. La probabilidad del evento E es mayor o igual a 0. Ese es un segundo axioma. El tercero, si para los eventos E1, E2 hasta E sub n se cumple que la intersección de dos eventos diferentes es igual al conjunto vacío para todo I diferente de J. ¿Qué significa I diferente de J? Que los eventos deben ser diferentes. Entonces, la probabilidad de la unión de esos eventos no es más que la suma de las probabilidades de cada uno de los eventos. Y de esta manera hallamos la probabilidad de la unión de todos los eventos que se estén manejando o que se estén tratando. Sea ese el espacio de eventos de un experimento y un evento cualquiera de ese. ¿Qué ocurre? La probabilidad de phi es igual a 0. Es decir, ¿qué significa esto? Que la probabilidad, si vamos allá a la probabilidad de un evento que no hace parte de ese espacio muestral, lógicamente nos va a dar 0. Ahorita les hablaba del ejemplo del dado, que al lanzarlo solo tenemos la probabilidad hasta el 6 o números hasta el 6. Entonces es imposible pretender conseguir un evento donde el número que salga sea 7, 8. Entonces por eso decimos que la probabilidad de phi es igual a 0. Como segundo tenemos que la probabilidad de cualquier evento de ese espacio tiene un valor comprendido entre 0 y 1. Y eso se cumple para cualquier evento del espacio. Como tercera tenemos la regla de adición para cualesquiera eventos. Y decimos entonces que si A y B pertenecen a S, o sea, al espacio muestral, entonces se cumple que la probabilidad de la unión de esos dos eventos A y B es igual a la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B menos la propiedad de la intersección de esos dos eventos A y B. De esta manera podemos hallar la probabilidad de A unido B. Vamos a mirar entonces a continuación algunas propiedades que se cumplen en esta temática de la probabilidad. Si A es un suceso del espacio muestral, entonces la probabilidad de A está entre 0 y 1. Si A está formado por los eventos E1, E2, En, entonces la probabilidad de A, como le decía, no es más que la sumatoria de las probabilidades de cada uno de esos eventos. Decíamos que la probabilidad para sigma sería igual a 1 y la probabilidad para phi, como comentábamos ahorita, es igual a 0. En la ley del complementario, lo que nos dicen esta propiedad es que la propiedad del complemento, la probabilidad del complemento no es más que 1, que es el máximo de la probabilidad que se puede alcanzar, menos la probabilidad de A o del evento A. Esta ley de adición que ya comentábamos no es más que sumar las probabilidades de A, la probabilidad del evento B,
y restarle la probabilidad de la intersección de esos dos eventos A y B para que podamos obtener la probabilidad de A unido B. Si A y B son incompatibles, entonces la probabilidad de A intersectado B es igual a 0. Y en ese caso, la probabilidad de la unión no es más que la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Qué significa que sean incompatibles? Es decir, que no tienen elementos comunes. Entonces, ahí la intersección es 0 y por lo tanto, la probabilidad de la unión de los dos eventos no es más que la probabilidad de A más la probabilidad de B. Es decir, la suma de esas dos probabilidades. Continuamos. Bueno, muy bien. Profe, ¿me escucha bien? Perfecto. Listo, muchas gracias, profe Gonzalo. Listo. Vamos a continuar entonces con el segundo tema, que es teorema de Bayes. ¿Listo? Y tenemos una definición básica que es teorema de Bayes es un método que se usa en probabilidad, el cual es útil para encontrar una probabilidad condicionada. ¿Esto qué quiere decir? Que se calcula la probabilidad de un suceso cuando ya ha ocurrido otro suceso que afecta la probabilidad del primer suceso. ¿Qué estamos hablando? De dos sucesos. Imagínense entonces un suceso A y un suceso B, o un evento A o un evento B, ¿vale? Si el evento A ya ocurrió y el evento B se ve condicionado por la probabilidad de ocurrencia del evento B, se ve condicionado debido a que ya ocurrió el evento A, entonces estaríamos hablando de una probabilidad condicionada y tendríamos entonces que aplicar el teorema de Bayes para poder solucionar este ejercicio. Entonces, bueno, un poco de historia. Teorema de Bayes, su nombre se adjudicó así gracias a Thomas Bayes, quien fue un ministro y matemático. Eh, y en 1764 se publicó su trabajo, Ensayo sobre la resolución de un azar, de un problema de la doctrina del azar. ¿Listo? Sus contenidos sirvieron casi 2 siglos después para grabar su nombre en la moderna inferencia bayesiana. eh, y, y inicialmente él fue ignorado por sus contemporáneos porque tuvo poca influencia sobre el desarrollo temprano de la estadística. ¿Listo? Los siglos venideros fue donde se pudo apreciar su trabajo y realmente pudo grabar su nombre en la moderna inferencia bayesiana, el matemático Thomas Bayes. Bueno, entonces hablemos un poco de probabilidad condicional. El concepto de probabilidad condicional es muy sencillo. Está basado en una situación particular que podemos resumir como sigue. Probabilidad de ocurrencia de un evento en un escenario muy particular o, esta me gusta más, probabilidad de ocurrencia de un evento dado que tenemos la certeza que otro evento ocurrió o no ocurrió. ¿Listo? Entonces, esta es la probabilidad condicional. Tengo la certeza de que un evento ocurrió y con base a eso, ahora yo me voy a preguntar o voy a calcular cuál es la probabilidad de ocurrencia de un segundo evento. ¿Listo? Probabilidad condicional. A veces tener información sobre un suceso cambia su probabilidad. Es lo que llamaremos una probabilidad condicionada, lo que les venía diciendo. Les pongo un ejemplo. Si durante una semana del mes de noviembre, los primeros 4 días de la semana hubo lluvias torrenciales durante los 4 días de la semana, los 4 primeros días de la semana, es muy probable que durante el quinto, sexto y séptimo día también se presenten lluvias torrenciales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tengo un evento que ocurrió previamente y tengo la certeza de que sí ocurrió, que fue que en días anteriores hubieron lluvias torrenciales.
ese es un evento. Ahora bien, si nosotros llamamos el evento de llover durante los primeros 4 días de la semana al evento A y un evento B, que es llover durante los 3 días restantes de la semana, o los 3 siguientes días restantes, perdón, o los 3 siguientes días de dicha semana, la probabilidad de que el evento B o suceso B ocurra está condicionado a que ya ocurrió el evento A. La probabilidad cambia sustancialmente. Allí es cuando hablamos, repito, de probabilidad condicional, la cual es estrictamente necesaria para cuando vayamos a aplicar el famoso teorema de Bayes. Listo, entonces les comento. Para dos eventos A y B, tenemos que la fórmula para poder encontrar la probabilidad de un evento A, dado que ocurrió un evento B, es igual a la probabilidad de que ocurra un evento B, dado que ocurrió un evento A, por la probabilidad que ocurra un evento A sobre la probabilidad de que ocurra un evento B. Y explico nuevamente. La notación utilizada para esta fórmula, el slash no hace referencia a división, ni mucho menos. Hace referencia a dado que. Y si yo quiero encontrar la probabilidad de ocurrencia de un evento A, dado que ocurrió un evento B, dado que tengo la certeza que ocurrió ya un evento B previamente, aplicaría entonces la fórmula de teorema de Bayes, ¿vale? Entonces repito nuevamente cómo se podría leer esta fórmula. Si yo, dados dos eventos A y B, y si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que ocurra un evento A, dado que tengo la certeza que ya ocurrió un evento B, este ya sabemos que ocurrió, eso va a ser igual a la probabilidad de que ocurra un evento B, dado que ya ocurrió un evento A, es decir, cambiamos acá, intercalamos, multiplicado por la probabilidad de que ocurra el evento A, dividido todo ello sobre la probabilidad de que ocurra un evento B. Esta es la fórmula general de teorema de Bayes. Ya la vamos a ver más adelante para que pueda ser más fácil de entender por ustedes con algunos ejercicios prácticos. Listo, entonces tenemos el primer ejercicio. Entonces dice, en una pequeña empresa de bombillas se obtiene su producción con tres máquinas. La máquina A, la máquina B y la máquina C, que producen respectivamente el 45, 30 y 25% del número total de artículos producidos, en este caso de bombillas. ¿Y qué más me dicen? Los porcentajes de bombillas defectuosas producidos por estas máquinas son 3%, 4% y 5% respectivamente. Entonces, antes de entrar en materia para poder solucionar este ejercicio, a mí me gustaría que, bueno, ustedes supieran que, digamos, hay unos pequeños tips para que ustedes puedan identificar más, digamos, de una manera más rápida, más eficiente, cuál sería el camino que deben llevar para construir su diagrama de árbol de probabilidades. No es mandatorio que en un ejercicio de teorema de Bayes deban construir sí o sí un diagrama de árbol de probabilidades. Sin embargo, lo recomiendo 100% porque si nosotros tenemos nuestro diagrama de árbol de probabilidades junto con las probabilidades, evidentemente, bien definidas respecto a mi enunciado, ya tendría casi que el 60-70% del ejercicio bien. El resto ya sería reemplazar en la fórmula, ¿vale? Entonces, importantísimo y tip número 1, siempre que nos encontremos con un ejercicio de teorema de Bayes, armar nosotros mismos nuestro diagrama de árbol de probabilidades con la información que nos suministra el enunciado del ejercicio, ¿vale? Eso por un lado. Segundo tip importante. eh, segundo tip importante. Segundo tip importante. Siempre ustedes tienen que identificar, por lo general, dos grandes decisiones o dos grandes caminos que puede tomar el ejercicio.
Es decir, siempre va a haber una primera elección, ¿vale? En la que ustedes se tienen que centrar y tienen que lograr identificar. Y les pongo un ejemplo. Si ustedes quieren ir de aquí a, no sé, a Cartagena, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren, digamos, se pueden ir por carro, se pueden ir en moto y se pueden ir en avión, ¿cierto? Entonces, esa es una gran decisión que ustedes tienen que tomar. Se pueden ir en carro, en moto o en avión, ¿listo? Digamos que solamente estuvieran esas tres. Esa decisión que ustedes vayan a tomar, omitiendo que también se pueden ir en bus, en algún otro medio, qué sé yo, eh, si solamente estuvieran esas tres opciones, recuerden que una decisión que ustedes vayan a tomar siempre tiene que abarcar el 100% de de las probabilidades o de las posibilidades, ¿vale? Entonces, si yo me voy a ir de Bogotá a Cartagena, por ejemplo, y tengo los tres medios de transporte previamente mencionados, y yo todavía no sé por cuál de los tres me voy a ir, yo tengo que saber sí o sí que la suma de las probabilidades del medio en el que yo escoja irme o viajar, la suma de las probabilidades tiene que sumar siempre 100% o uno, ¿vale? ¿Y esto por qué viene a colación? Porque muchas veces, muchachos, les van a colocar a ustedes ejercicios en los que no les van a decir específicamente la probabilidad de, de, de ocurrencia de alguna de esas tres elecciones, ¿vale? Por ejemplo, les dicen a ustedes, un estudiante de la Universidad Nacional a Distancia quiere realizar un viaje de Bogotá a Cartagena, etcétera, etcétera, ¿vale? Y les dicen, la probabilidad de que el estudiante decida irse en avión equivale a un 60% y la probabilidad de que el estudiante decida irse en un carro equivale al 20%. Hasta ahí para. Pero yo qué sé, yo lo que sé es que la probabilidad de irse en moto, que es el tercer medio de transporte, va a equivaler al restante para completar mi 100%, ¿vale? Es decir, 60% avión, 20% carro, 20% moto. No me lo dicen en el enunciado, no me lo dicen en el enunciado del ejercicio, pero yo sé que esa decisión tiene que sumar el 100%, ¿vale? Entonces, segundo tip importante, eh, cada una de las decisiones que yo tome durante el camino de la construcción de mi diagrama de árbol de probabilidades tiene que sumar 100%. Y el tip número uno, siempre traten de construir el diagrama de árbol de probabilidades. ¿Vale? Listo. Habiendo ya definido esos dos tips importantes para que podamos abordar el ejercicio, y antes de leer las preguntas, me gustaría que echáramos un pequeño vistazo a cómo quedó construido el diagrama de árbol de probabilidades. Voy a hacer nuevamente la lectura del ejercicio. En una pequeña empresa se obtiene producción con tres máquinas, A, B y C, que producen respectivamente 45, 30 y 25% del total de artículos producidos. Entonces, esto es lo mismo del ejemplo que les estaba colocando. Imagínense que se pueden ir de Bogotá a Cartagena por el medio A, el medio B o el medio C. Sí o sí, la suma de las probabilidades de los tres medios tienen que sumar 100%. En este caso lo hace, entonces, digamos, la construcción del ejercicio inicialmente está bien planteado. No hubiera hecho falta que me dieran la última probabilidad y suele ocurrir en muchos de los casos y ya yo sabría cómo deducirla. Y hay una segunda, hay, digamos, un tercer tip que entraría es, por lo general, siempre suelen haber dos grandes decisiones. La primera decisión ya la logramos identificar, que es cuál es la máquina que produce las bombillas. Ahora nos vamos a concentrar en una segunda decisión que es eh, los porcentajes de bombillas defectuosos producidos por estas máquinas son 3, 4 y 5% respectivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que una bombilla puede salir defectuosa o no defectuosa. ¿De qué depende? De la máquina y de la probabilidad de que tenga esa máquina de que produzca bombillas defectuosas. Pero yo ya que logré identificar que mi segunda gran decisión o alternativa es que una bombilla se produzca defectuosa o se produzca no defectuosa.
¿Listo? Por lo general, en la mayoría de los casos, los ejercicios de teorema de Bayes, incluyendo los que están alojados en la guía de actividades que deben desarrollar para la tarea 2 del curso, tienen esta particularidad que es cada ejercicio tiene dos grandes decisiones que ustedes deben identificar y posteriormente plasmar en el diagrama de árbol de probabilidades. Entonces, repito rápidamente, tres tips. Uno, siempre construir mi diagrama de árbol de probabilidades. Dos, cada decisión, cada alternativa que se logre identificar tiene que sumar 100%, todas sus diferentes posibilidades. Y tercero, por lo general suelen haber dos alternativas y tengo que poder identificarlas para construir mi diagrama de árbol de probabilidades. Esto no está escrito en ningún lado, son pequeños tips que yo les doy a ustedes para que puedan identificar más rápido y puedan solucionar y entender más rápido todos los ejercicios que comprenden esta temática. Bueno, habiendo ya dado esta explicación y habiendo leído nuevamente el ejercicio, me gustaría que echaran un vistazo a cómo quedaría construido entonces nuestro diagrama de árbol de probabilidades. Quedaría de la siguiente manera. Si decimos que D es que la bombilla sea defectuosa, que N sea que la bombilla no sea defectuosa y que A, B y C sea que la bombilla haya sido producida por la máquina A, B y C respectivamente, damos esa notación porque no es práctico colocar, digamos, en nuestro diagrama de árbol de probabilidades, máquina A, máquina B, máquina C, no defectuosa, bombilla defectuosa, ¿vale? Entonces, por eso utilizamos esta notación. Eh, Profe Gonzalo, ¿me confirma si me escucha, por favor? Perfecto, Sebastián. Listo, gracias, profe. Listo, entonces, dada esta notación, me gustaría que entonces revisáramos cómo quedó construido nuestro diagrama de árbol de probabilidades. Entonces, identificamos nuestra primera decisión o alternativa posible, que es que la bombilla hubiese sido construida por la máquina A, por la máquina C o por la máquina, perdón, por la máquina A, la máquina B o la máquina C, con sus probabilidades de ocurrencia suministrados en este caso en el enunciado del ejercicio con 0.45, 0.30 y 0.25. ¿Listo? Respectivamente. Aquí la vemos. 45, 30 y 25. Y nuestra segunda gran decisión, perdón, nuestra segunda gran decisión o alternativa es que, dada la producción de bombillas por alguna de estas máquinas, en su caso, cada una puede salir o defectuosa o no defectuosa, ¿verdad? En ese caso, tendríamos también nuestras probabilidades. Dice, los porcentajes de bombillas defectuosas producidas por esta máquina son 3, 4 y 5% respectivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, para la máquina A, esta máquina en particular tiene una probabilidad del 3% para que sus bombillas salgan defectuosas. El segundo tip que yo les di previamente es, recuerden que cada decisión tiene que, sí o sí, todas sus diferentes alternativas, sumar el 100%. Entonces, en este caso, no hace falta, en este caso, no hace falta que nos suministren la probabilidad de que la máquina A produzca o fabrique bombillas no defectuosas, ¿cierto? Porque ya me están dando la probabilidad de que la bombilla salga defectuosa. Yo puedo deducir la probabilidad de que la bombilla salga no defectuosa. ¿Cómo? 100% aplico el complemento y el restante equivale a un 97% o que es lo mismo al 0.97. De igual manera hacemos con la máquina B. ¿Listo? Me dicen que la máquina B tiene una probabilidad de producir bombillas defectuosas de un 4%. Por ende, la probabilidad de que la máquina B produzca bombillas no defectuosas equivale al 0.96 o 96%. Y por último, la máquina C me dicen que tiene una probabilidad de producir bombillas defectuosas del 5%. Eso quiere decir que tiene una probabilidad de no producir bombillas defectuosas del 0.95.
Es muy importante también aclarar que muchos estudiantes muchas veces se confunden y dicen que 0,5 equivale al 5% o que 0,05 equivale al 50%. Recordemos muy bien que la probabilidad puede ser expresada en términos porcentuales o también puede ser expresada en términos decimales. En términos decimales, si yo quisiera pasar a términos porcentuales para expresar una probabilidad, lo único que debo hacer es multiplicar por 100. Si yo cojo, por ejemplo, 0,05 y multiplico por 100, voy a poder expresar mi probabilidad no en términos decimales, sino en términos porcentuales. Si yo la quisiera expresar en términos decimales, hago la operación contraria. Cojo mis 5% y realizo la división de 100 y me va a dar 0,05. Muy importante tener en cuenta esto para no confundirnos, ¿vale? Listo, muy bien. Ya tengo armado mi diagrama de árbol de probabilidades. Ya tengo, digamos, gran parte del ejercicio hecho. Ahora, me dice, supóngase que se selecciona una bombilla al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que se fuera defectuosa? Es decir, van a seleccionar una bombilla al azar, ¿listo? Cualquiera, y me preguntan cuál es la probabilidad de que esa bombilla sea defectuosa. ¿Listo? ¿Qué pasa? Tenemos tres defectuosas. El 0,03% de la máquina A, el 0,04, perdón, 0,03, el 3% de la máquina A puede ser defectuosa, el 4% de la máquina B puede ser defectuosa y el 5% de la máquina C puede ser defectuosa. Profe, ¿sumo las probabilidades? No. Profe, ¿multiplico estas probabilidades? No. Hay una definición que se llama probabilidad total, ¿listo? Y cómo yo la puedo calcular. Multiplico cada camino y a su vez lo sumo. Es decir, si yo quisiera hallar en general la probabilidad de que una bombilla fuera defectuosa, ¿vale? Tengo que coger y multiplicar 0,45, que es la probabilidad de que se produzca en la máquina A, por 0,03, que es la probabilidad de que sea defectuosa, porque esto es un suceso dependiente. Perdón. Eh, Sí, es un suceso dependiente, es decir, que la máquina que la bombilla sea defectuosa en un 3% depende de que hubiera sido escogido previamente o producido previamente por la máquina A. Hago la multiplicación 0,45 por 0,03. Y ustedes bien saben que más en términos de matemáticas quiere decir I, porque vamos a encontrar la probabilidad en general de que una bombilla salga defectuosa. Entonces yo quiero saber 0,45 por 0,03, esa es una opción, y hay otra opción que es 0,3 por 0,04, que es la de la máquina B, que salga defectuosa, y 0,25 por 0,05, perdón, que es la probabilidad que salga defectuoso si es producido por la máquina C. Siendo congruentes, entonces tendríamos que aplicar probabilidad total, que como les digo es multiplicar cada posible camino y sumarlos entre ellos, ¿listo? Tendríamos 0,45 por 0,03 más 0,30 por 0,04 más 0,25 por 0,05. Eso nos daría entonces la probabilidad de que si se escoge una bombilla al azar, independientemente de la máquina que lo haya producido, la bombilla salga defectuosa. ¿Listo? Si me preguntaran específicamente la probabilidad de que una bombilla salga defectuosa y me especifican la máquina que la fabricó, simplemente yo ya tendría la probabilidad. Es decir, si a mí me dijeran, ¿cuál es la probabilidad de que una bombilla se produzca o se fabrique de forma defectuosa si la produjo la máquina A? Pues si la produjo la máquina A, pues la probabilidad defectuosa es de 0,03, entonces no tendría que hacer ningún procedimiento adicional, ¿vale? Ahora, si me preguntaran cuál es la probabilidad de que si se selecciona una bombilla al azar no sea defectuosa, ¿vale? No sea defectuosa, es decir, todas las Ns, en este caso, todas las Ns, tendría que hacer exactamente el mismo procedimiento. 0,45, que es la probabilidad de producción de la máquina A, multiplicado por 0,97, que es la probabilidad de que la máquina A fabrique una bombilla no defectuosa,
más 0.3 por 0.96 más 0.25 por 0.95. ¿Listo? Entonces ya dimos respuesta a nuestro primer interrogante. Supóngase que se selecciona una bombilla al azar, ¿cuál sería la probabilidad de que esta fuera defectuosa? ¿Listo? Entonces la vemos aquí en la parte de arriba. Recuerden mucho, muchachos, hablar de notación. ¿Listo? Entonces, al nosotros decir que D representa que la bombilla sea defectuosa, nosotros lo que queremos hallar es P de D. ¿Listo? Y P de D va a ser igual a ¿qué? A la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad perdón, la probabilidad de que una bombilla sea defectuosa es igual a ¿qué? A la probabilidad de que haya sido producida por la máquina A multiplicado por la probabilidad de que haya sido defectuosa, dado que tengo la certeza de que fue producida por la máquina A, es decir, esta. ¿Listo? La probabilidad de que sea defectuosa, dado que tengo la certeza que fue producida por la máquina A, lo que les estaba diciendo, esta la leemos directamente, 0.03, ¿listo? Más la probabilidad de que haya sido producida por la máquina B, multiplicado por 0.04, que es la probabilidad de que la bombilla sea defectuosa, dado que tengo la certeza de que fue producida por la máquina B. Aquí la tengo, más la probabilidad de que haya sido producida por la máquina C por la probabilidad de que salga defectuosa, dado que fue producida por la máquina C, dado que tengo la certeza de que fue producida por la máquina C. Reemplazamos nuestros valores y nos da un total de 0.038 o 3.8%. Entonces, para resumir, dadas las condiciones previamente mencionadas en el diagrama de árbol de probabilidades, tenemos que la probabilidad de que si una bombilla fuese sacada al azar, esta sea defectuosa es de un 3,8%. Listo. Aquí, muchachos, todavía no hemos aplicado teorema de Bayes, ¿vale? Recuerden que teorema de Bayes siempre es una probabilidad condicionada. Es decir, si a mí me dicen, si el día de hoy llovió, ¿cuál es la probabilidad que el día de mañana llueva? Un evento A que ya sucedió y me preguntan por un evento B y en ese debo calcular la probabilidad. Y en ese caso estaríamos hablando de teorema de Bayes. Ahora, dice, supóngase que se selecciona una bombilla al azar y resulta ser defectuosa. ¿Cuál sería la probabilidad de que dicha bombilla haya sido producida por la máquina B? En este caso tenemos, como les estaba diciendo, la característica de un ejercicio que claramente nos denota que debemos utilizar teorema de Bayes. ¿Por qué? Repito, si se selecciona una bombilla al azar y esta resulta defectuosa, es decir, tenemos la certeza de un suceso B que es defectuosa, o sea, ya tenemos la certeza de que ya ocurrió ese evento, ¿cuál sería la probabilidad de que dicha bombilla haya sido producida por la máquina B? Repito, teorema de Bayes lo aplicamos cuando yo quiero saber la probabilidad de algo, en este caso, que la bombilla haya sido producida por la máquina B, dado que tengo la certeza de que algo ya ocurrió previamente, que es que la bombilla que saqué fue defectuosa. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos teorema de Bayes. ¿Qué nos dice teorema de Bayes? Esto nos dice teorema de Bayes. La probabilidad de ocurrencia de un evento A, dado que ya ocurrió un evento B, es la probabilidad de que ocurra un evento B, dado que ya ocurrió un evento A previamente, por la probabilidad de que ocurra un evento A sobre la probabilidad de que ocurra un evento B. ¿Listo? ¿Cómo vamos a leer esto? Dice, la probabilidad de que ocurra un evento B, dado que tengo la certeza, perdón, la probabilidad de que la máquina que hubiera producido la bombilla hubiera sido la máquina B, dado que tengo la certeza de que dicha bombilla salió defectuosa, va a ser igual a la probabilidad de que la máquina hubiera sido la B, es decir, esta la puedo leer directamente, 0.30, esa me la dan en el enunciado, ¿vale? Multiplicado, y aquí lo tenemos 0.30, multiplicado por la probabilidad de que la bombilla hubiera sido defectuosa, dado que fue
producida por la máquina B. Esa también la puedo leer. La probabilidad de que la bombilla haya sido defectuosa, dado que tengo la certeza de que fue producida por la máquina B, la tengo acá, 0.04. Entonces, esa también la puedo sacar de mi diagrama de árbol de probabilidades. Por eso les dije que es muy importante, una vez leído el enunciado, poder construir nuestro diagrama. Y la tenemos aquí, 0.04. Sobre la probabilidad de que la bombilla sea defectuosa. Aquí yo estoy copiando nuevamente la fórmula de que la probabilidad de que la bombilla sea defectuosa, que fue el punto que resolvimos en el numeral 1. Vean que es igual P de A por P de D dado que A más P de B por P de D dado que B más P de C por P de D dado que C. Entonces simplemente aquí tenemos P de B por P de B dado que B sobre P de D en el denominador. ¿Según qué? Según nuestra fórmula de teorema de Bayes. Y este ya lo conocemos, ¿cierto? Que es 0,038. Igual yo lo copio aquí tal cual está. Y ya, simplemente es cuestión de operar. ¿Listo? Entonces retomamos. Tips para los que se están conectando en este momento. Siempre construir mi diagrama de árbol de probabilidades. Dos, cada decisión que yo pueda tomar, las diferentes alternativas tienen que sumar 100%. Tres, siempre por lo general los ejercicios de teorema de Bayes tienen dos grandes alternativas o posibilidades y tengo que saber identificarlas para construir mi diagrama de árbol de probabilidades. Listo, vamos a ver un segundo ejemplo para que les quede un poco más claro. En cierta compañía hay 3 secretarias responsables de escribir el correo del gerente. ¿Listo? Cuando escribe una carta, la secretaria A tiene una probabilidad de escribir la carta del 4% o del 0,04 para cometer al menos un error de imprenta. Mientras que esta probabilidad para la secretaria B es del 6% y para la secretaria C es del 2%. Omitan este 10, por favor. La probabilidad de que una carta sea escrita por la secretaria A o la secretaria B es la misma, mientras que la secretaria C escribe 3 veces más letras que ninguna de las otras 2 secretarias. ¿Listo? Entonces, analicemos un poco el ejercicio. Identifiquemos nuestras dos grandes decisiones. ¿Cuáles son nuestras dos grandes decisiones? Dice que hay 3 secretarias, tenemos la secretaria A, la secretaria B y la secretaria C. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que yéndonos y haciendo el símil con nuestro ejercicio anterior, teníamos máquina 1, máquina 2 y máquina 3, ¿cierto? Perdón, máquina A, máquina B y máquina C. Aquí tenemos secretaria A, secretaria B y secretaria C. Ya logramos identificar así entonces nuestra primera gran decisión. ¿Cuál de las 3 secretarias fue la que escribió la carta? Ahora ya encontramos las probabilidades, ya las deducimos. ¿Cuál es nuestra segunda gran decisión o alternativa? Acá nos habla de que la secretaria A tiene una probabilidad de 4% de cometer al menos un error de imprenta. La secretaria B tiene otro porcentaje y la secretaria C tiene otro porcentaje. ¿Cuál es nuestra segunda gran decisión? Claramente nuestra segunda gran decisión es ¿comete un error o no comete un error de imprenta? ¿Comete error o no comete error? Habiendo ya identificado nuestras dos grandes decisiones, ya podemos proceder a darle forma a nuestro diagrama de árbol de probabilidades, ¿cierto? ¿Qué nos imaginamos nosotros? Una primera gran decisión que sea cuál es la secretaria que construye la carta o que elabora la carta, ¿vale? Y nuestra segunda gran decisión es, dada la secretaria que escribió la carta, es en su caso, cada una si cometió un error o no cometió un error, la secretaria A. La secretaria B, si cometió un error o no cometió un error, la secretaria B. Y si cometió un error o no cometió un error, la secretaria C. Ya logramos entonces identificar cuáles son nuestras dos grandes decisiones del enunciado del ejercicio que nos están presentando. ¿Qué hacemos ahora? Asignamos las probabilidades. Vean bien, muchachos, que acá dice, la probabilidad de que una carta sea escrita por la secretaria A o por la secretaria B es la misma.
¿Eso qué quiere decir? Que si la secretaria A escribe con una probabilidad del 10%, la secretaria B también escribe la carta con una probabilidad del 10%. Y dice que el gerente, perdón, y dice mientras que la secretaria C escribe 3 veces más que ninguna de las otras dos. Ah, bueno, entonces si la secretaria A y B escriben las dos lo mismo, digamos 10%, y la secretaria C escribe 3 veces más que las dos otras secretarias, ¿eso qué quiere decir? Que la secretaria C entonces escribe el 30% de las cartas. Ah, bueno, tiene lógica. 10, 10 y 30. Pero esas tres decisiones suman 50%. ¿Y cuál fue el segundo tip que yo les di? Cualquiera decisión que tomemos, las diferentes alternativas o caminos tienen que sumar 100%. Entonces, si el evento A es una secretaria que escribe una carta, bien sea cualquiera de las tres tienen que sumar un total de 100%. En ese caso, la única opción que nos deja es que la secretaria A escriba el 20%, al igual que la secretaria B. Y por último, una secretaria C que escribe 3 veces más que las otras dos, es decir, un 60%, ¿no? 60% es el triple de 20%. Entonces vean bien que no en todos los ejercicios me dicen, vea, la secretaria A puede escribir la carta con una probabilidad del 15, la otra del 30 y la otra del 45. No, siempre, no siempre pasa. Muchas veces nosotros tenemos que deducirlo, digamos, del enunciado, ¿vale? Y en este caso, dadas las condiciones que nos dieron o las características en las que nos dijeron, las dos secretarias A y B tienen probabilidad de escribir una carta que es la misma y la tercera, la C, la secretaria C, tiene 3 veces más probabilidades, armamos y la única opción que nos da es 20%, 20% y 60%. Listo. Ya tenemos nuestras probabilidades para nuestra primera gran decisión, que es cuál fue la secretaria que escribió una carta. ¿Listo? O la probabilidad de que una secretaria escriba una carta es esa. Ya identificamos previamente, muchachos, cuál fue nuestra otra gran decisión, ¿cierto? Que fue, ¿comete un error o no comete un error de imprenta? ¿Listo? Si comete un error de imprenta, dicen que la secretaria tiene una probabilidad del 4% de cometer un error de imprenta. ¿Me tienen que dar a mí la probabilidad de que no cometa un error de imprenta? No, no me la tienen que dar porque nuevamente aplicamos que cada una de las decisiones que se tome tiene que sumar un 100% entre todas sus diferentes posibilidades. Es decir, que si la secretaria A tiene una probabilidad del 4% de cometer algún error de imprenta, tiene una probabilidad del 96% de no cometer un error de imprenta. ¿Listo? Lo mismo para la secretaria B. Tiene 6% de probabilidades de cometer error de imprenta. Por lo tanto, tiene 94% de probabilidad de no cometer error de imprenta. Y para la secretaria C tiene un 2% de probabilidad de cometer error de imprenta. Por tanto, tiene una probabilidad del 98% de no cometer un error de imprenta. ¿Qué hicimos? Tuvimos nuestro enunciado, ¿listo? Identificamos nuestras dos grandes decisiones, deducimos las probabilidades de ellas y con base en esa información procedemos entonces a construir nuestro diagrama de árbol de probabilidades. Ya revisamos la pregunta que nos hacen en específico. Entonces me permito mostrarles cuál fue el diagrama de árbol de probabilidades que se obtuvo de ese enunciado. Tenemos en nuestra primera decisión tres secretarias, la A, la B y la C, con las probabilidades previamente deducidas, la secretaria A 20%, la B 20% y la C 60%. Y tenemos una segunda gran decisión que es que la secretaria haya cometido algún error de imprenta. ¿Listo? También colocamos nuestras probabilidades 4%, 6% y 2% respectivamente. La probabilidad de que no cometa un error de imprenta, entonces es el restante para que es 100% en cada uno de los casos. Entonces, importantísimo, vean que no es difícil construir un diagrama de árbol de probabilidades con base en la información que me suministra el ejercicio o el enunciado. Teniendo ya este diagrama de probabilidades armado, me preguntan,
¿Cuál es la probabilidad de que la carta haya sido escrita por la secretaria A? Ah, bueno, espere, perdón. Qué pena con ustedes. Acá dice, no terminamos de leer el enunciado. Esta mañana el gerente dejó una carta escrita a mano en la caja de las secretarias y cuando regresó descubrió que había un error de imprenta. O sea, ya tenemos la certeza de que la carta que el gerente dejó esta mañana y que alguna de las secretarias transcribió, tiene un error de imprenta. ¿Listo? O sea, ya tenemos la certeza de que eso pasó, de que eso ocurrió. Y preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que la carta haya sido escrita por la secretaria A? Entonces, ¿qué tenemos? Teorema de Bayes. ¿Por qué teorema de Bayes? Porque teorema de Bayes lo utilizamos para calcular la probabilidad de un evento, en este caso la probabilidad de que la carta haya sido escrita por la secretaria A, ese es el evento, dado que tengo la certeza de que ocurrió ya previamente otro evento. ¿Cuál fue el evento que ya ocurrió? Pues que la carta que seleccionó el gerente tiene un error de imprenta. Eso ya es seguro. ¿Listo? Entonces, siempre que yo tenga y me pidan la probabilidad de ocurrencia de un evento, dado que me aseguran o me afirman que ya ocurrió un evento previamente, de una vez yo digo, listo, esto tiene condiciones para yo poder aplicar teorema de Bayes. Listo. ¿Cómo es teorema de Bayes? La probabilidad de que la carta hubiera sido escrita por la secretaria, recordemos que siempre en el primer eslabón, el primer carácter, digamos, denota la probabilidad que yo quiero calcular. Es decir, si a mí me están pidiendo calcular la probabilidad del evento A, entonces ese lo coloco de primeras, dado que, esto no es una división, repito, es un dado que tengo la certeza de que ya ocurrió un evento E, siempre. ¿Cómo se lee? La probabilidad de que la carta hubiera sido escrita por la secretaria A, que es lo que me están preguntando, dado que tengo la certeza, porque ya la tengo, porque me la dicen en el enunciado, de que la carta hubiera sido escrita por la secretaria A. Perdón. Eh, sí, dado que la carta hubiera sido escrita por la secretaria A. Perdón, dado que tengo la certeza de que se cometió un error de imprenta. Qué pena con ustedes. Repito nuevamente. ¿Cómo se lee esto? La probabilidad de que la carta haya sido escrita por la secretaria A, que es lo que me están preguntando, dado que tengo la certeza de que esa carta que sacó el gerente tiene un error de imprenta. ¿Listo? Y así se lee. ¿Y esto es igual a qué? A la probabilidad de intercambiamos nuestros caracteres o nuestros eventos, se lee, esto es igual a que a la probabilidad de que la carta tenga un error de imprenta, dado que tengo la certeza que fue escrito por la secretaria A, multiplicado por la probabilidad de que la carta en general, de que una secretaria escriba la carta, de que la secretaria escriba una carta cualquiera, dividido en la probabilidad de que una carta cualquiera tenga un error de imprenta. ¿Listo? Nuevamente, ¿yo cómo hago para calcular la probabilidad en general de que una carta tenga error de imprenta? Como lo vemos en el denominador, igual que lo hicimos con el ejercicio anterior de las bombillas. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que una carta tenga error de imprenta, que son todas las E's, las de arriba, tengo tres diferentes probabilidades. No las sumo, no las multiplico. ¿Cómo hago? Multiplico cada camino y lo sumo, y lo sumo los tres. ¿Cómo sería? 0.2 por 0.04, que es la probabilidad de que tenga un error, dado que lo escribió la secretaria A, más 0.2 por 0.06 más 0.6 por 0.02. ¿Listo? Multiplico cada una y las sumo entre sí. Ahora, si me preguntaran, ¿cuál es la probabilidad de que una carta cualquiera no tenga error?
sin importar la secretaria. Lo mismo, 0.2 por 0.96 más 0.2 por 0.94 más 0.6 por 0.98. ¿Listo? En este caso necesito saber cuál es el valor de PDE, es decir, que una carta, sin importar cuál sea, tenga un error de imprenta. Entonces, eso es igual a PDA por PDE dado que A, más PDB por PDE dado que B, más PDC por PDE dado que C. ¿Listo? ¿Cómo calculo yo en la parte de arriba? Y aquí abajo solo es reemplazar. ¿Cómo yo leo este valor? La probabilidad de que una carta tenga un error, dado que tengo la certeza de que fue escrito por la secretaria A. Esa yo la puedo leer directamente. La probabilidad de que alguna carta tenga un error, tengo tres posibilidades, ¿listo? Esta y esta. Dado que tengo la certeza de que fue escrita por la secretaria A, solamente hay una opción y es que sea esta, 0.04. Repito, la probabilidad de que una carta tenga un error de imprenta, dado que tengo la certeza de que fue escrita por la secretaria A, es de 0.04. La puedo leer directamente de mi diagrama de árbol de probabilidades. Reemplazo por la probabilidad de que la secretaria A escriba una carta. Pues ya también la tengo, ¿cierto? 0.2, que es la probabilidad de que la secretaria escriba una carta, dividido por la probabilidad de que tenga un error. La carta, ya la hicimos, que es la división, que es, perdón, el denominador de que 0.2 por 0.04 más 0.2 por 0.06 más 0.6 por 0.02. ¿Listo? Que es la probabilidad de que una carta tenga un error sin importar la secretaria que la escribió. El resto es, digamos, ya realizar las operaciones y para dar respuesta a mi pregunta que es, ¿cuál es la probabilidad de que dado que la carta que se seleccionó tiene un error de imprenta, cuál es la probabilidad de que esa carta haya sido escrita por la secretaria A? La probabilidad es del 0.25 o del 25%. ¿Listo? Bueno, muchachos, esa fue la explicación del tema de teorema de Bayes. Espero que hubieran entendido, así también como la explicación del profe Gonzalo. Y, y los escuchamos. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, eh, si algo no les quedó claro, si quisieran que la próxima web se realizara prontamente y pudiéramos abarcar otro tema similar. Profe Gonzalo, ¿me escucha? Perfecto, profe. Dice Alexander, estuvo bueno, toca practicar el árbol. Efectivamente, Alexander, hay que practicar mucho en la construcción del diagrama de árbol de probabilidades. Véanse que no es complicado, identificamos las probabilidades, los caminos y simplemente procedemos a construir el diagrama de árbol de probabilidades. Dice Alexander, perdón, dice, ¿cuándo se comparte la web, la grabación? Yo creería que en el transcurso de esta semana, creería que puede ser el día sábado, domingo más tardar, estará en su mensajería interna, en la de todos ustedes, la grabación de la webconferencia. Dice Mónica, la clave es saber interpretar el problema para sacar la información y crear bien el árbol. Muy bien, Mónica, efectivamente. Por eso les di 3 tips fundamentales para que ustedes puedan tener mayor claridad de cómo construir su diagrama de árbol de probabilidades. ¿Listo? Y comprensión de lectura, muy bien, efectivamente. Por ejemplo, en el último ejercicio a nosotros no nos estaban dando la probabilidad de que una carta tuviera error de imprenta, perdón, de que cuál fue la secretaria que escribió la carta, pero sí nos estaban dando una pista, que era que la secretaria A y B tenían la misma probabilidad de escribir cartas y la secretaria C tenía el triple de ellas, de las dos anteriores. Entonces, si yo tengo una buena comprensión lectora, voy a poder deducir la probabilidad de esa primera gran decisión.
Profe, esta explicación es para qué ejercicio, dice Alexander Barragán. Recuerden que la guía de actividades comprende tres ejercicios. El primer ejercicio equivale a experimento aleatorio y espacio muestral, ¿vale? El segundo ejercicio equivale a técnicas de conteo y el tercer ejercicio equivale a teorema de Bayes. Y muy bien, Diana, muchas gracias. Equivale en este caso a teorema de Bayes, que es el tema que estamos tratando. Entonces, las web conference están, digamos, programadas de tal manera que abarquen cada una de las temáticas que ustedes necesitan entender para poder solucionar los ejercicios que les fue asignado. Recuerden que ustedes tuvieron que haber escogido una letra en el foro de la tarea y esa letra asimismo tenía asociado tres ejercicios. Es decir, por ejemplo, si ustedes en el foro dijeron, profe, yo escojo la letra A de acuerdo a la tabla de elección de ejercicios, ustedes tenían que escoger la letra A del primer tema, que era experimento aleatorio y espacio muestral, la letra A del segundo tema, que es técnicas de conteo, y la letra A del tercer tema, que es teorema de Bayes. Para cada ejercicio hay web, sí, así es. Dice Jamie Molano, ¿para cuándo es la otra web conference? En el campus virtual puedes entrar, todos pueden entrar y allí pueden buscar cuál es la programación que está asignada para las web conferencias. No sé si mientras yo voy respondiendo preguntas, el profesor Gonzalo me puede confirmar cuál es la fecha de la siguiente web conferencia, por favor. Pero igual, si no, tú puedes ir y buscarla en el campus virtual y ahí está la programación de todas las webconferencias. ¿Hay retroalimentación por parte del tutor de la solución de los ejercicios? Efectivamente, hay retroalimentación del tutor para la solución de los ejercicios. La idea, muchachos, es que ustedes puedan leer los tres ejercicios que tienen que desarrollar con base en las web conference, con los textos bibliográficos que suministra la guía de actividades, que sugiere la guía de actividades, puedan desarrollar los ejercicios y en el foro de la tarea puedan publicar sus avances para que el tutor que les fue asignado les pueda realimentar acerca de los avances que llevan realizados hasta el momento. Profe, una pregunta de la guía. ¿Se espera que el ejercicio de dos técnicas de conteo se resuelva sí o sí con combinación y permutación o solo puede ser suma de probabilidades? Esta guía tiene una peculiaridad y es que yo encontré que no todos los ejercicios de técnicas de conteo se resuelven con técnicas de conteo. Si no estoy mal, hubieron uno o dos ejercicios que no se resuelven con técnicas de conteo y que se puede utilizar eh, principio aditivo, principio multiplicativo, ¿listo? Sumar probabilidades, multiplicar probabilidades. Entonces, es bueno aclarar que en esta guía en particular, creo que dos de los cinco ejercicios, y no me comprometo a decirles cuáles son porque no los tengo en mente, no se resuelven con técnicas de conteo, es decir, combinaciones, permutaciones y variaciones, sino que podemos utilizar otros métodos. Gracias, profe. ¿Hay retroalimentación? Sí, sí hay retroalimentación. ¿Hay grupo de WhatsApp? Pues eso depende, digamos, de los tutores. No sé si hay tutores, por lo menos en mi caso yo no doy mi WhatsApp, mi número de WhatsApp, pero ustedes pueden crear de acuerdo a su grupo colaborativo o grupo de trabajo, que recuerden siempre equivale a 5 estudiantes, un grupo de WhatsApp para poder tener una mayor comunicación, porque recordemos que la tarea 2 y la tarea 3 eh, son colaborativas, ¿listo? Son una sola entrega por el grupo al final de la actividad, ¿listo? Entonces es importante que puedan tener buena comunicación y ya ustedes escogerán el medio por el cual se quieren comunicar.
Tutor, una pregunta. En caso que los valores dados sean hotel uno, 2 y 3 y según las fallas... Uy, se me perdió. Eh, dame un momento, por favor, que se me perdió tu pregunta. Angie, tutor, una pregunta. En caso que los valores dados sean hotel uno, 2 y 3 y según las fallas 120, 75 y 135, ¿debe continuar con el 100% o sería diferente? Listo, Angie. Este es un ejercicio de teorema de Bayes. En este caso, recuerda que una gran decisión, de acuerdo a nuestra explicación, efectivamente sería hotel uno, hotel 2 y hotel 3. Y nuestra segunda gran explicación sería que si hubo quejas o no hubo quejas del servicio. ¿Listo? Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? En todos los casos aplica que la decisión tiene que sumar 100%. Entonces, por ejemplo, si en el hotel uno hubieron 10.000 huéspedes, en el hotel 2 hubieron 10.000 huéspedes y en el hotel 3 hubieron 10.000 huéspedes, por poner un ejemplo, la totalidad de los huéspedes suman un 100%, ¿verdad? Y cada hotel tendría entonces en ese caso un 33,33% de haber sido, digamos, el huésped alojado en ese hotel. Lo mismo aplica para las fallas. Si hay, no sé, 10 fallas o 10 quejas, en el otro hay 10 quejas y en el tercer hotel hay 10 quejas, también tienes entonces que sacar la proporción de quejas, pero con base en el hotel en el que se hayan quedado. Y me explico. Si en el primer hotel se quedaron 10.000 huéspedes y hubieron 10 quejas, tienes que sacar el porcentaje que equivalen de esas 10 quejas de los 10.000 huéspedes, ¿cierto? Y así lo mismo para cada uno de los otros dos hoteles. Profesor, muchas gracias por su explicación. Nos dice Jairo Velázquez, con mucho gusto, Jairo. Profe, ¿van a realizar CIPAS? Sí, Jamie. Cada profesor tiene que realizar por lo menos cada 15 días un CIPA de la actividad que se está llevando a cabo. Ya sus profesores, ustedes les pueden preguntar cuál es la programación de CIPAS. También creo que está publicada en el campus virtual y la idea entonces sería que por cada tarea hubieran por lo menos dos, mínimo dos o tres, máximo tres SIPA por actividad, ¿vale? Oscar Mota, muchas gracias. Con mucho gusto, Oscar. Marcos Vaca, gracias, tutor. Con mucho gusto, Marcos. Buenas tardes para todos. Igualmente, Mónica. Diana Luz, buenas tardes a todos. Listo. Muchachos, fue un placer haber podido dirigir esta web para ustedes. Espero que les haya sido de gran utilidad. Espero que hayan entendido todo. Estamos para apoyarlos. Cualquier duda, cualquier inquietud, nos pueden escribir a mensajería interna, nos pueden escribir al correo, a la mensajería interna, a los grupos de Skype, de asesorías, al Skype privado. Bueno, utilizar todos los medios de comunicación asincrónicos y sincrónicos. Y nada, espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho y Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.